prácticamente de un discurso obligado a la nación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Él en su discurso señala que otras administraciones deben de asumir sus cargos, sus responsabilidades. Lo que pasa es que dice que Felipe Calderón, la pasada administración panista, no asumió los costos políticos de reducir el subsidio a combustibles. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, señala el presidente de la República, se perdieron casi $1 billón, lo que representa 1 millón de millones de subsidiando la gasolina. Exacto. 1 millón de millones, nada más en el sexenio de Felipe Calderón, dice Peña Nieto. Un billón de pesos y que es resultado de lo que yo te decía, sí, y lo que yo te decía es de que les está costando mucho dinero al gobierno federal estar importando gasolinas. Pero aquí el asunto es de que la gasolina no la vendes ya en el mercado interno a su precio real. Un subsidio, un precio de subsidio es aquel precio que técnicamente, no hay que decirlo, ¿qué significa el subsidio? Técnicamente significa que el precio esconde su verdadero valor. Y su verdadero valor es el que nos está diciendo, no por echarle porras al presidente, que no se entienda, sino que simplemente el presidente dijo, vamos a quitar ahora el subsidio a los combustibles. ¿Qué quiere decir? Que si nos cuesta caro el precio de la gasolina, pues la vamos a tener que vender caro, y de esa manera le quitamos el subsidio. Es decir, el gobierno federal ya no va a poder cargar con un subsidio anual de 280,000 millones de pesos, dijo, porque incluso lo dijo, con esos 280,000 millones de pesos financiamos casi el 60-70% del presupuesto del Seguro Social. Sí, dice dinero que fue regalado, fue quemado por la gasolina. Sí. En lugar de invertir en otras cosas, señala que el precio del petróleo aumentó 60% en el mundo, y justificó que de no haber cancelado el subsidio que se aplicó durante años a las gasolinas, se habría tenido que cancelar programas sociales. Eso lo justificó en cierta manera. También señaló que antes de tomar esa decisión se recortó un gasto al gobierno de casi 190,000 millones de pesos, y está por venir a otros ajustes a la baja de sueldos y salarios de servidores públicos de un 10%. Sí, efectivamente anunció, desde el año pasado ya se había anunciado, acuérdate que los ajustes presupuestales por la caída en los precios internacionales del petróleo se dio en el segundo semestre de 2014. Ya para 2015 se anunció un primer recorte presupuestal por la falta de ingresos que estaba perdiendo la Secretaría de Hacienda por esa falta de ingresos petroleros. Para 2016 hay otro recorte presupuestal, y para 2017 ayer lo dijo en su mensaje el presidente de la República, y aquí ya lo habíamos señalado, ese ajuste presupuestal de 190,000 millones de pesos es para el ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, bueno, pues este ajuste presupuestal de 2015, 2016 y 2017 ya serán 3 años seguidos en donde el presupuesto de la Federación tiene moches muy importantes, ajustes muy importantes, restricciones presupuestales muy importantes, y a esto mismo se tienen que ajustar los gobiernos de los estados y de los municipios, José Luis. Sí, fíjate lo que dice Serafín, muy interesante, precio aparentemente artificial, que el mismo presidente lo señala, habría significado un gasto adicional de más de 200,000 millones de pesos, un monto equivalente a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, ¿sí?, desde consultas médicas, familiares hasta cirugías, estuviese representado. ¿No se te hace que fue demasiado tarde esta decisión? Sí, es demasiado tarde la explicación. Y que en un momento dado a mí se me hacía raro que ninguna autoridad saliera a decirlo, y menos el presidente de la República o cuando menos el secretario de Hacienda. Ya ayer lo dijo, pero bueno, pues ya a lo mejor tardíamente, porque si lo hubiera hecho desde el principio, a lo mejor hubiera calmado un poco el malestar de la gente, ¿no? No creo que la gente se quede conforme con que de repente nos digan, te aumentamos los precios de las gasolinas y aplaudamos esa decisión. Claro que no. La gente se queda molesta, ¿verdad? Y decir, ¿cómo es posible? Cuando menos nos hubieran avisado con anticipación, ¿no? Es lo mismo que dice la gente. Es lo que dice, lo primero que dice. Cuando menos me hubieran avisado
avisado, hombre, con anticipación, o sabes qué, no me hubieras aumentado los precios de la gasolina de un sopetón, ¿no? Sino que poco a poco, hombre, como se venía haciendo en años desde 2014 a 2013 para atrás. Vamos a un corte y luego regresamos. Antes del corte comentar aquel discurso, por qué veíamos a colación aquel discurso el 6 de marzo de 1994, discurso en que Luis Donaldo Colosio despertó al PRI. Sí, exacto. Entonces candidato a la presidencia de la República, pronunció un discurso en el que se refirió a que el México que veía y que gobernaba el PRI no era el adecuado. Este discurso caló hondo a la clase gobernante, a los grupos de poder, y hay quien dice que esto fue el parteaguas para su sacrificio. Así es. Para su muerte. Ese día fue en el momento de la Revolución, muy duro y contundente. Ahorita hablamos de pasar un extracto de este discurso que dio Luis Donaldo Colosio poco antes de morir. Él fue sacrificado, sí, muerto el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. Y también, mire, antes del corte ya nos picamos, comentar también hay un discurso que el presidente López Mateos pronunció el 27 de septiembre de 1960, dirigido al pueblo de México. Dice: les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de todos los mexicanos de esta nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con peores causas del país intentarán por su cuenta medios sutiles para entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Fíjate, este discurso le da Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Solo un traidor entrega el país a los extranjeros. Y hoy se ha hablado mucho de que esto, ahí vienen las gasolinas extranjeras y todo lo demás, y se habla de que mucho de esta reforma energética es entregar la energía a los Estados Unidos.